Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a través de la radio y la televisión de los veracruzanos. Soy Cristian Morgado y le doy la bienvenida a este resumen informativo que hoy reiniciamos. Cada sábado le llevaremos la información más relevante acontecida a lo largo de la semana. Además, secciones que ayudarán a comprender mejor el contexto de lo que ocurre y los hechos que acontecen en un futuro inmediato. Y por supuesto, no podía faltar nuestra sección de deportes. Así que le damos la bienvenida y comenzamos. Abrimos la semana que acaba de concluir con el Día del Amor y la Amistad, una celebración que se desarrolló en nuestro estado en semáforo epidemiológico en verde, algunos municipios en naranja o rojo, sin embargo, siguiendo las medidas sanitarias emitidas por las autoridades. Como cada 14 de febrero se celebró el amor y la amistad, pero el sector comercio celebró la reactivación de sus ventas, y es que esta fecha sirvió como un respiro para diversos sectores luego de las restricciones generadas por la pandemia durante los 2 años anteriores. Y es que el avance de la vacunación, así como la continuidad en las medidas sanitarias al interior de los comercios, permitieron vivir un día de San Valentín sin limitar la movilidad o las actividades económicas. No tenemos estas restricciones de horario, no tenemos estas restricciones de movilidad. Tenemos ya hoy, pues un dinamismo en el consumo de la gente. Entonces todo esto ayuda, todo esto suma, que de lo que se trata pues es de que no se cierren empresas, que no se pierdan empleos. Así, la venta de productos como flores, chocolates, peluches, pasteles y de servicios como cenas, desayunos y hospedajes ayudaron a recuperar la economía local el pasado 14 de febrero. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz. Esta semana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez realizó una gira de trabajo por el sur de la entidad veracruzana, en donde se pronunció en contra de la sanción del INE a gobernadores por el apoyo al presidente de México. Nosotros pensamos que es equivocado la medida y también la queja es infundada, porque nosotros somos gobernantes que estamos todos los días haciendo acciones políticas inherentes al cargo. No puedes decir ahorita actúas como gobernador y después no actúas como gobernador, y por lo tanto todo lo que hagas constituye una acción de gobierno. En rueda de prensa en Coatzacoalcos también anunció la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz. Pronto va a venir a Veracruz, que no me preocupara, que habrá más oportunidades de que venga, y en efecto me dijo que en marzo viene a Veracruz el presidente de la República. El gobernador estuvo en Palacio Nacional para tratar el tema del programa Internet para Todos. Ahí aprovechó para invitar al mandatario federal a visitar la entidad veracruzana. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. Y ya que estamos en el sur del estado, vamos con nuestro compañero Enrique Burgos, quien se encuentra listo con la información. Activistas de Coatzacoalcos siguen buscando que se proteja a las manadas de coyotes que hay dentro de la mancha urbana de la ciudad. Isis Guillén Rasgado, representante de la organización Movimiento Conciencia, aseveró que son 3 familias las que se tienen ubicadas. Una manada está en la zona de atrás de la Universidad Veracruzana, que fue que se destruyó la mitad de su hábitat prácticamente. Está la otra manada por la parte de atrás del Tesoro, ahí hay otra manada registrada, y esa otra manada pues en la zona de Olmeca, en la parte de atrás de la zona de Ciudad Olmeca. Consideró necesario el poder reubicarlos. Sin embargo, precisó que se requiere de personal especializado, pues se trata de fauna silvestre que en algún grado son salvajes. No, actualmente no sabemos cuántos son en cada manada, pero sí sabemos que siguen ahí. O sea, siempre Coatzacoalcos ha tenido fauna. Desafortunadamente nosotros somos los que hemos invadido el hábitat. Por último, recordó que uno de los sitios adecuados para el confinamiento de las 3 familias de coyotes es una unidad de manejo ambiental. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.
Y hablando de festividades, el próximo mes de marzo, el municipio de Coatepec será sede del encuentro cultural Orgullo Veracruzano. El pasado jueves se presentó oficialmente el programa de festejos. Las danzas, la música y la indumentaria de los pueblos indígenas y afromestizos, su gastronomía, rituales y artesanías estarán en Coatepec del 3 al 6 de marzo durante el Festival Cultural Orgullo Veracruzano. Participarán ballets de 40 municipios de todas las regiones de la entidad. Además de dar a conocer la diversidad cultural, este evento promueve la recreación y convivencia familiar que ayuda a mantener la paz social, destacó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Este proyecto que no tiene otro objetivo más que rescatar nuestra cultura y hacerla parte de nuestra identidad presente y además que podamos compartirla entre las diferentes regiones y con los estados vecinos fundamentalmente. Talleres para elaborar artesanías, un pabellón gastronómico y la presentación de los ballets y grupos musicales se realizarán de manera gratuita en el Parque Miguel Hidalgo, ubicado en la zona centro de Coatepec, a partir de las 15 y hasta las 20:30 horas. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. El próximo 10 de abril se realizará la consulta de revocación de mandato, donde el Instituto Nacional Electoral es parte importante como organizador. Mi compañero Guillermo Muñoz entrevistó al delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez. Aquí le presentamos la información. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tal? Pues nos encontramos con el delegado del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez. Le agradezco, por supuesto, que se dé sus minutos para platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos a poquito menos de 2 meses de que se lleve a cabo esta consulta denominada la revocación de mandato. Si nos recuerda usted como INE, como autoridad electoral, ¿cuál es la importancia de los mexicanos de frente a esta consulta de revocación de mandato? Sí, claro, con gusto. Bueno, este ejercicio va a tener lugar el domingo 10 de abril. Estamos ya menos de 2 meses en efecto de ese ejercicio. Y la importancia del mismo reviste en que la ciudadanía del país, y en este caso el Estado de Veracruz, pues se puede pronunciar respecto de una posibilidad recientemente incorporada en la Constitución, que es precisamente la revocación de mandato, que implica que una parte de la ciudadanía manifiesta su inconformidad por el gobierno en turno, por pérdida de confianza, dice la Constitución, solicita que se haga esta revocación de mandato a partir de cumplir un cierto requisito, un cierto número de apoyos que se requieren a nivel nacional y en un cierto número de entidades de la República, y cumplido este requisito que ya ocurrió, se lanza la convocatoria, cosa que pasó el 4 de febrero, y ello implica que entonces vamos a un proceso electoral muy parecido al de una elección, es decir, vamos a instalar casillas, vamos a recibir el voto a través de una papeleta, se van a contar y habrá una postura ganadora. Oye, recuérdame cuántas casillas se van a instalar en el estado de Veracruz y qué tanto ha afectado esta cuestión del ajuste presupuestal. Bueno, vamos a instalar 1/3 de las que ordinariamente habíamos instalado en un proceso electoral. Estamos hablando del orden de las 3.679 casillas, más o menos el mismo número que tuvimos en la consulta popular, más 20 casillas especiales, porque sí va a poder votar esta vez la ciudadanía que esté en tránsito. Del orden de más o menos unas 10.800 que si hubiéramos contado con los recursos suficientes, habríamos instalado en la entidad. Y recuérdame cuál es la pregunta. Va a llegar el ciudadano, nos dan la papeleta. ¿Qué es lo que vamos a responder? Claro que sí. El modelo de papeleta fue aprobado por el INE a partir de la forma en que fue redactada por el legislador y dice lo siguiente, así lo va a poder leer la ciudadanía en la casilla. Dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta y hay 2 posibles respuestas. ¿Cuáles son estas? Una posible respuesta es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Y la otra posible respuesta es que siga en la presidencia de la República. Ok, y una vez que ya los ciudadanos llegan, efectúan su voto, cierre de casillas, igual a las 6 de la tarde como toda elección.
Así es, e inicia la votación a las 8 de la mañana, 6 de la tarde. Si ya votaron toda la lista nominal, podría cerrarse antes, si no, a las 6 de la tarde. Y si hubiera personas formadas, votarán quienes estén formados a las 6 de la tarde, exactamente igual que un proceso ordinario. Sigue el mismo proceso, se llevan hacia las juntas distritales, ahí se hace el conteo. ¿Cuándo se dará a conocer el resultado? ¿Habrá PREP? ¿No habrá PREP? ¿Cómo será en esta ocasión? Sí, hay un primer resultado que es en la casilla, se cierra la votación, se hace un escrutinio y cómputo, se levanta un acta con un resultado, el que haya arrojado la casilla. Se arma un paquete que se lleva al Consejo Distrital, que es una de las oficinas del INE. Y allí, en la misma noche de la jornada, se va a llevar a cabo el cómputo distrital, de tal manera que esa misma noche, hacia la madrugada o mañana del día 11, ya tendremos resultados por cada distrito y evidentemente de los 300 distritos del país y por ello resultados en todo el país. Pero vamos a poder conocer resultados anticipados en un comportamiento muestral a través del conteo rápido. Va a haber un conteo rápido que no será otra cosa más que una fotografía de cómo tendrían que ser al final los resultados que se produjeron en las casillas. No tendremos un PREP por lo mismo de que los cómputos distritales son en la misma noche de la jornada, no es como una elección ordinaria donde la jornada es el domingo y hasta el miércoles siguiente hacemos los cómputos. Aquí va a ser sucesivo. O sea, aquí digamos que el lunes en la mañana vamos a tener ya un resultado de esta consulta. Sí, tendría que ser. O domingo en la noche. Yo creería que el lunes. En la madrugada, en la mañana, sobre todo por las casillas más alejadas, que tienen una cierta distancia para trasladarse desde las localidades más lejanas hacia las cabeceras de los distritos del INE. Solo por eso es que tendremos resultados un poco más tarde, pero yo creería que el mismo 11 de abril tenemos resultados en el país, ya lo que se haya computado en los distritos, corroborando los datos que haya dado el conteo rápido. Claro. ¿Qué va a pasar con ese resultado? Porque también tengo entendido que para que pueda, digamos, tener efecto debe haber un cierto porcentaje de votación por parte de la población. Es correcto, tendría que estar participando al menos el 40% de las personas que estén en la lista nominal. O sea, en el país estamos hablando del orden de entre 36 y 37 millones de pesos de personas que tendrían que estar yendo a votar. Y si acude este porcentaje de personas, entonces, según se haya pronunciado la gente por una opción o por otra de la pregunta, la mayoría es lo que va a determinar qué pasa, si se concluye el mandato o si continúa el presidente de la República en su encargo. Ok, me queda claro que si continúa el presidente, pues seguimos como estaba, ¿no? Hasta el que concluya el sexenio, pero en un supuesto de que digan no, se da la revocación, ¿hasta cuánto tiempo la figura presidencial tendría que estar ocupando el cargo? ¿Cuándo se convocaría otras elecciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría? Bueno, en esa eventualidad, y solo estamos hablando de una hipótesis jurídica, no solo para estamos vaticinando ocurre, ¿no? nada, claro, pero jurídicamente hablando, lo que procedería es que la declaración la tiene que hacer el tribunal. O sea, cuando hagamos nuestros cómputos y demos resultados, pudiera haber alguna impugnación, y una vez que se resuelvan esas impugnaciones, la Sala Superior del Tribunal hace el cómputo final y hace la declaración de validez. Y si fuera el caso de que ganara esta opción de revocación, entonces la ley dispone, que la Constitución de hecho es la que dispone, que asume la presidencia inmediatamente quien preside el Congreso. Bien. Y dentro de los 30 días siguientes, el propio Congreso se transforma en un cuerpo electoral y con la presencia de al menos 2/3 partes del Congreso, o sea, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, en cuerpo electoral designan al presidente que sería sustituto y que terminaría el mandato. Obvio, estamos hablando de una hipótesis de nada más, claro. Si eventualmente se pronunciara la ciudadanía en el sentido que se acaba de comentar. Y si hubiera esa ratificación, ¿continúa todo normal o también habría alguna modificación en el sexenio, por ejemplo? Existen dos posibilidades. Si participa el 40% y gana que continúe, entonces va a cumplir el ejercicio, el mandato que tiene el actual presidente de la República, ¿no? Que por cierto no será de 6 años, es de 5 años con 10 meses. 10 meses. Pero incluso si no participa el 40%, gane cual gane de las posturas, como no se logró esta mínima participación, digamos que el resultado no sería vinculante. Y entonces las cosas se quedan como estaban. Es como si no se hubiera hecho la revocación del mandato. Entonces, el presidente de la República terminará su sexenio normalmente como fue elegido en 2018. Ok, perfecto. Pues muchas gracias al delegado del INE, Jesús Cervantes Martínez. Gracias por la información. Y bueno, pues todo por el momento. Regresamos contigo, Cristian. Buenas tardes.
A mediados de la semana entraría en vigor el aumento en las casetas de peaje. Sin embargo, Caminos y Puentes Federales suspendió hasta nuevo aviso este incremento. La dependencia dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que el ajuste quedó suspendido por instrucciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y el pasado jueves, la Corte de Magistrados en Londres autorizó la extradición a México de Karime N., ex esposa del gobernador Javier N., para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del estado de Veracruz. Y esta semana se llevó a cabo la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 30 a 39 años de edad en diversos municipios del estado, como Córdoba, Fortín, Huatusco, Tuxpan, Tlacotalpan, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Jalapa, Cosamaloapan y Martínez de la Torre. En algunas otras ciudades, estas jornadas continúan como en Veracruz, Coscomatepec, Isla, Tezonapa, Zongolica, Orizaba y Poza Rica. Paralelamente, también se aplicó el refuerzo a la población de 40 a 49 años, así como el biológico para rezagados y mujeres embarazadas. Las autoridades aseguran que el avance de vacunación en el estado es del 80%. Y es momento de conocer la información más relevante de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Para ello saludo a mi compañero Abraham Nazar. Adelante con la información. ¿Qué tal? Un saludo para todos hasta la capital del estado, desde el puerto de Veracruz. En esta semana el ayuntamiento anunció la medida para que las personas que deben el predial pues lo paguen, y esa es que se aplicarán una serie de mecanismos que pueden llegar incluso al embargo de los inmuebles. Esto ya generó una serie de reacciones por parte de la población, incluso a través de las redes sociales y comentarios de parte de profesionales del derecho. Aquí la siguiente información. Está mal, yo siento que debe ver primero la situación que estamos viviendo, ¿no? No, pues está mal, ¿no? Está mal porque pues ¿cómo va a ser eso? En redes también han manifestado su inconformidad. Esto refleja varias cosas. En primer lugar, pues la falta de empatía con el sector productivo, el sector privado, que justo estos 2 años que mencionan son los 2 que hemos tenido pandemia. Lo que finalmente destaco es embargo al sector privado y a los particulares. Esa es una acción muy extrema de política pública que nadie ha tomado como suya, más que ellos. El abogado veracruzano Braulio Terán explicó que sí es una medida que puede aplicar el ayuntamiento, pero que no es algo que salga de manera inmediata, pues legalmente se deben buscar otras vías para pagar los adeudos. Lo cierto es que, sí es una instancia, sí es un recurso, pero no es mediático. Tiene que agotar muchísimas otras, tiene que agotar algunos procedimientos previos a llegar hasta ese punto. Terán del Valle dijo que se puede recurrir a un abogado si a alguien le aplican este método. Todo depende de la cantidad que se adeuda. Pues las reacciones continúan con respecto a este anuncio que dio el Ayuntamiento de Veracruz, y se espera que siga dándose más información y más reacciones de parte de la población que, como ya se notó, pues se encuentran inconformes ante esta medida. Esta es la información que tenemos. Regresamos cámaras y micrófonos hasta la capital del estado. Un saludo y buena tarde. Y otro tema relevante, pero en el ámbito internacional, es la situación que predomina entre Rusia y Ucrania, la cual tiene una influencia también en nuestro país y en el estado, ya que la producción de petróleo y gasolina se encuentran en el punto de los debates. Daniel Romero, muy buenas tardes, como siempre un placer poder tenerte aquí en el espacio de nuestro resumen informativo de Radio Televisión de Veracruz. Y bueno, hay un tema que tiene visos internacionales, pero que sin duda, teniendo que ver con la economía, de alguna manera repercute en nuestro país y por supuesto en nuestro estado, Daniel. Es el tema del conflicto que se genera entre Rusia y Ucrania, y que bueno, que tiene a Europa en la punta de una sensibilidad política y económica muy interesante. Daniel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro. Buenas tardes, Mayeli, un gusto poder estar contigo platicando sobre estos temas. Sin duda hay una tensión muy fuerte que se está viviendo en Europa, frágil diría yo, existente entre Europa y Rusia, y sobre todo el rol que ha jugado Ucrania de estar justamente entre estas dos contrapartes, ¿sí?
Sin embargo, más allá del aspecto geopolítico, de la posible invasión que esto signifique y de la Fuerza Armada que pueda intervenir, pues este contexto ha generado muchísima incertidumbre en los mercados internacionales. Y un primer efecto que estamos observando es el alza del precio del barril de petróleo, ¿no? Recordemos que el mercado de petróleo es un mercado muy importante, sigue siendo el combustible número uno, a pesar de los esfuerzos que existen ya tanto en Europa por el tema de energías limpias, energías verdes, energías renovables, ¿sí? Y el caso otras, en Estados Unidos, una fuerte inversión hacia otras tecnologías alternativas. Sin embargo, sigue siendo el combustible más importante para los sistemas de producción, pero también para los consumidores que utilizamos un vehículo para transportarnos. México obviamente se ve afectado, por un lado, ¿no? Desde el punto de vista de productor y exportador, el alza del precio del barril es algo benéfico en términos de que como vendedores vamos a ver incrementado nuestros ingresos, pero como importadores de gasolina podríamos ver consecuencias en un par de semanas de una alza intempestiva del precio de la gasolina que estamos importando. Recordemos que parte del diseño de la nueva estructura de Pemex va dirigida hacia la generación de refinerías que permitan acceder a una gasolina refinada en territorio nacional. Sin embargo, por el momento, al ser un país que está importando gasolina de otras latitudes, pues obviamente esto podría llegar a golpear un poco la economía, generar quizá alguna espiral inflacionaria. Todo dependerá, obviamente, de qué tanto tiempo dure esta tensión. Entonces, existe esta tensión, ¿no? El mercado de petróleo está dividido en diferentes tipos de mezcla, ¿no? Recordemos, hay dos mezclas importantes que son las que lideran el mercado petrolero, que es la West Texas y el Brent, ¿no? Y está la mezcla mexicana, ¿no? Particularmente la Maya, que tiene diferentes precios por su nivel de afinidad. Pero recordemos también que el mercado está consolidando diferentes mecanismos para reducir estos impactos. Daniel, ¿y hay alguna posibilidad de alguna intervención por parte del gobierno mexicano para regular esta situación o es algo ya que tiene que ver directamente con los movimientos internacionales? En este momento, el mercado está respondiendo ante la incertidumbre con mucha inestabilidad y desafortunadamente pues estamos a expensas como cualquier otro país del mercado internacional y de esta serie de cambios y efectos que son motivados por un choque externo, en este caso la posibilidad real de un conflicto armado en Europa. Entonces esto genera obviamente mucha incertidumbre para inversionistas, para productores, especulación. Daniel, como consumidores, ¿tenemos alguna alternativa? ¿Qué nos queda como consumidores en este sentido, como ciudadanos comunes ante situaciones como esta que sin duda pues tienen una repercusión internacional, nacional y bueno, también estatal, porque Veracruz está en la mesa de lo que es la producción de petróleo? Nosotros como consumidores no veremos reflejado de forma inmediata ninguna problema en nuestro poder adquisitivo, dado que estos conflictos se empiezan a visualizar siempre y cuando haya un periodo mayor de efectos. Es decir, en el corto plazo no tendría por qué afectarnos. No puede haber alguna disrupción a nivel macroeconómico, solo que el conflicto creciese y fuera mayor y hubiera una disrupción, por ejemplo, del tránsito de combustible hacia Europa y empezar a ver otra serie de conflictos anexos, pues obviamente ahí como consumidores podremos ver un impacto en el mediano plazo. Pero en el corto plazo yo esperaría que se llegue a un acuerdo de paz, que no exista un problema mayor en términos del tamaño del conflicto, y por lo tanto creo que todavía estaríamos con esas salvaguardas. Y básicamente esto lo que nos llama es a estar conscientes de que independientemente que estamos en un ámbito local, siempre hay un entorno global más amplio en el cual nosotros todos somos partícipes.
Daniel, muchas gracias por tu participación y pues aquí estamos a la orden y al día con la información económica. No, al contrario, Mayeli, siempre por la invitación. Y bueno, yo creo que ante toda incertidumbre económica siempre habrá correctivos que el gobierno y la política económica que favorecerán siempre a la sociedad y a sus individuos. Hemos llegado al final de esta emisión de nuestro resumen informativo Más Noticias. Nos vemos el próximo sábado informando los acontecimientos que construyen nuestra historia. Por mi parte ha sido todo. A nombre de la producción, le agradecemos habernos permitido acompañarle y por supuesto lo invitamos a que continúe en la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Cristian Morgado, gracias y hasta la próxima.